Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es 17 de octubre. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, un gran santo padre de la Iglesia, del grupo que nosotros llamamos padres apostólicos, porque conocieron, trataron algún apóstol o vivieron en esa época inmediatamente posterior a la de los apóstoles. Fue obispo de Antioquía. Antioquía había sido sede del mismo apóstol San Pedro. De Jerusalén marchó a Antioquía y de Antioquía a Roma. Las tres sedes, Jerusalén, Antioquía y Roma, son sedes petrinas. Y porque el apóstol Pedro padeció martirio y derramó su sangre por Cristo en Roma, por eso los obispos de Roma son los que tienen la primacía en la Iglesia, tienen el primado. Pues bien, Ignacio de Antioquía fue el segundo sucesor de Pedro al frente de esa Iglesia antigua y venerable. En la persecución del emperador Trajano fue condenado a morir y para ello enviado a Roma, para ser echado a las fieras en el circo y ser destrozado, devorado por ellas. Realizó entonces, en prisión, un largo viaje desde el oriente hasta la capital del imperio, de Roma. Y a lo largo de ese largo viaje escribió 7 cartas que conservamos dirigidas a distintas iglesias, en las que él expresa su amor inmenso, apasionado a Cristo, en las que invita a las comunidades a permanecer fieles, a ser obedientes con sus respectivos obispos. Trata de la vida cristiana como unión y amistad con Cristo. Invita a los cristianos de los distintos lugares por donde pasa, o cercanos al camino que él lleva, les exhorta a no hacer nada por tratar de librarlo de la muerte, sino que él quiere morir por Cristo. Él quiere ser como trigo de Cristo y para ello tiene que ser molido por los dientes de las fieras. Y finalmente, en el año 107, murió precisamente en Roma, de esta manera que hemos dicho. Desde la antigüedad, desde el primer momento, en la iglesia de Antioquía se le celebraba y además se hacía memoria de él en esta fecha de 17 de octubre. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios. Hasta el día de ayer nosotros escuchábamos la carta de San Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a comenzar con otra epístola paulina. Una epístola diferente a la de los Gálatas. Su
carta a los Efesios. ¿Por qué he dicho yo que es distinta? Hay muchos críticos modernos que dudan de que la autoría sea realmente del apóstol San Pablo. El estilo es claramente diferente. Y luego hay algunas incoherencias, porque Pablo no solo evangelizó Éfeso, sino que vivió allí, incluso 1 año o 2 años. Y sin embargo se dirige a los efesios como si no los conociera. ¿Cómo puede ser esto? Algunos pues simplemente niegan la autoría paulina, pero otros, y yo pienso que es una opinión más sensata, opinan que esta carta de Pablo fue enviada en general a las iglesias del Asia y que por tanto no tenía a una iglesia determinada como destinatario, era como una especie de carta circular y que quizás la tradición la cogió como dirigida a Éfeso porque esta ciudad era la más importante y la capital de la región. Por tanto, así se explicaría su carácter más impersonal. Y parece que Pablo escribió esta carta durante una cautividad. Evidentemente, difícilmente sería su primera prisión en Cesarea Marítima, aguardando el momento de ser enviado a Roma, ya que había apelado al César. Es más probable que se tratara de su cautividad en Roma, donde él disponía de bastante libertad en un principio porque se le permitía vivir en una casa alquilada por él mismo, con vigilancia, con guardia, pero, como digo, con cierta libertad. Estamos en un momento posterior de su vida y ello explicaría la evolución de su estilo, las nuevas preocupaciones teológicas que surgen para él desde que está en la capital del imperio, en Roma. En fin, lo que nos preocupa no son las circunstancias históricas ni literarias de esta carta, porque nosotros aquí no tratamos de hacer exégesis, sino una lectura espiritual que nos sirva a nosotros, que nos ayude a conocer más a Cristo y a amarle más. Por tanto, no nos extendemos más con estas cuestiones que competen a los especialistas. Sea lo que sea de todas estas cuestiones, se trata de la palabra de Dios. Y se trata del corpus paulino. Corpus es el conjunto de escritos de Pablo o atribuidos a Pablo. Por tanto, con este espíritu y con esta convicción, nosotros empezamos a leerla. Porque hoy, precisamente, del capítulo 1 de la carta, se leen los versículos 1 al 10, absolutamente el comienzo. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él
Por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Comienza la carta con una identificación del autor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ya sabemos cómo insistía Pablo en ese carácter suyo como verdadero apóstol de Jesús, aún no formando parte del grupo de los 12, cosa que ya en su tiempo algunos arguían para descalificarlo como apóstol. Él no era del grupo de los 12, y sin embargo, en la experiencia de su vocación, de su conversión en el camino de Damasco, Pablo se sabe elegido apóstol por Cristo Jesús y defiende ese título suyo. Apóstol por voluntad de Dios. Es Dios quien ha decidido incorporarlo al grupo de los apóstoles y la Iglesia lo reconoce como tal, lo acepta y lo honra como tal. Y Pablo escribe con la autoridad de un apóstol. Al comienzo de la carta está el saludo y el envío. Aquí dice, esta carta se dirige a los santos que están en Éfeso. Pero ¿por qué entonces dudar de que esta carta se escribió a los de Éfeso? Pues en parte porque en algunos códices antiguos, de los primitivos códices por los que nosotros conocemos la carta a los Efesios, esta frase se omite. En algunos está presente, en otros está omitida o añadida con otros caracteres como eso, un añadido posterior. Sin embargo, la tradición quiere que la enviara a Éfeso. Por tanto, la traducción del leccionario litúrgico mantiene esta expresión, a los santos que están en Éfeso. Podríamos nosotros añadir, no solamente en Éfeso, también en otras ciudades del Asia, sí, pero también dirigida a nosotros. Es palabra de Dios que esta mañana se nos anuncia a nosotros. Nosotros somos los santos que vivimos en cualquier lugar. Nosotros que somos fieles en Cristo Jesús, que mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y a nosotros, ¿qué nos dice ahora el apóstol? Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz. ¿Y por qué a nosotros se nos concede esta gracia y esta paz? Por una sencilla razón, porque es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo Cristo Jesús, nuestro Redentor, los que quieren dirigirnos esta palabra, que es en primer lugar suya y secundariamente de Pablo, el autor humano, material de la carta. Y como es una palabra de Dios que se dirige a nosotros, cobra una absoluta y total actualidad y se reviste de un carácter personal. Se dirige a los de Éfeso y también a mí, que hoy la leo o la escucho y la medito y la rezo, buscando siempre esa fidelidad a Cristo Jesús. Para mí, si soy fiel a Cristo Jesús, para mí fue escrita esta carta.
continúa: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Esta bendición de Dios es típica de las cartas de San Pablo. Bendecir es decir bien, literalmente, de alguien. Pero además nosotros hemos sido creados para alabar a Dios. Y Pablo no quiere comenzar ninguna tarea, esa exhortación, esa enseñanza a los fieles, a los que escribe, sin alabar a Dios. Alabando Pablo a Dios, a nosotros nos enseña y nos exhorta a alabarlo también. A ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo llamaba Jesús, mi Padre, vuestro Padre. También a veces se refería a él simplemente como Dios. También Jesús era Dios, pero cuando Jesús habla de Dios se refiere al Padre, que es la primera persona de la Trinidad y la fuente de todo bien y de toda gracia. El que engendra al Hijo, de quien procede el Espíritu. Bendito sea el Padre. ¿Por qué? Dice Pablo, porque nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. En Cristo se nos ha dado todo. En Cristo el Padre nos ha revelado todo. Se ha dado a sí mismo. En Cristo Jesús, su Hijo. Esas son las bendiciones espirituales en los cielos con que hemos sido nosotros bendecimos. Y por eso a nuestra vez bendecimos al Padre. Y continúa Pablo. Él, el Padre, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, en el designio eterno de nuestro Dios eterno. En ese designio nosotros ya estábamos proyectados, existíamos en la mente de Dios como plan, como proyecto, pero hemos sido elegidos desde la eternidad con un propósito, con una misión: ser santos e intachables ante Él por el amor. Es también la exhortación de Jesús: sed santos como vuestro Padre del cielo es santos. Es decir, amad como vuestro Padre Dios ama, porque Él es amor. Él, continúa Pablo, nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos ha creado, ¿para qué? Para ser santos, como Él mismo es santo, como Dios es santo, con esa santidad que es el amor. Pero Él nos ha creado para, además, hacernos sus hijos, verdaderamente sus hijos en Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo. Nosotros, unidos a Cristo, configurados a Él, somos adoptados por el Padre, somos hechos hijos en el Hijo. Y eso es el beneplácito de su voluntad, ese es su deseo y su querer, que seamos hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es ese designio de amor y ha de ser alabado por nosotros, el cual, continúa la frase, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. El ser alabanza de la gloria de su gracia. Esa palabra, alabanza de la gloria, Lauden Gloriae, fue el lema que escogió Santa Isabel de la Trinidad Carmelita, lo que movió su alma
lo que se convirtió en un leitmotiv de su espiritualidad. Ella terminó firmando sus cartas como Laudem Gloria. Ella se sentía precisamente destinada a convertirse en alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, alabanza de la gloria. Todos nosotros hemos sido hechos hijos del Padre para alabanza de la gloria de su gracia. Y ha hablado del amado. El amado es Cristo, es el Hijo amado, el Hijo único y amado del Padre. Continúa. En Él, por tanto, en Cristo, en el amado, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados. Es el núcleo del Evangelio. Cristo es nuestro Redentor, es el único Salvador del hombre. No existe perdón de los pecados fuera de Cristo. Y Él nos ha alcanzado esa redención, ese perdón de los pecados por medio del derramamiento de su sangre. En un acto de supremo amor y entrega al Padre en obediencia, a los hombres sus hermanos, declarando su amor. No existe mayor amor que dar la vida por los amigos. En Él tenemos la redención. De nuevo, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La gracia ha sido derramada en nosotros según un plan de revelar un misterio existente desde el principio, el misterio de la voluntad de Dios. Este va a ser uno de los grandes temas de esta carta a los Corintios, el misterio de Dios que se ha revelado y del que va a tratar Pablo. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Pablo ya lo enuncia al comienzo de su carta. Ese misterio es el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Nos quedamos un poco como al principio. ¿Cuál es ese plan que Dios desde la eternidad había proyectado realizar por Cristo? Pues bien, ahora lo dice, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, que toda la creación, visible e invisible, tuviera por cabeza a Cristo, y que convertido así todo en parte de Cristo, Él entrara en la gloria del Padre, con esa gloria extraordinaria de haber asumido en sí y redimido y rescatado y transfigurado todo. Esta es la belleza de la que va a hablar Pablo en esta carta. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.